De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV les invita a continuar con la tertulia de la mañana. Esta enfermedad tiene muy buen pronóstico en la actualidad. Es una enfermedad donde tiene una supervivencia de vida de un 80%. Se dice que se puede curar tanto un estadio en fase 4 de la enfermedad como un estadio en fase 1. Que la enfermedad es completamente curable. Yo le voy a hablar primeramente del tratamiento. El tratamiento puede ser con quimioterapia, con radioterapia, con cirugía, con inmunosupresores, con quimio y radio y la implantación de células madre. La quimioterapia no va a ser más que cuando nosotros usamos un medicamento en el cual se lo vamos a poner al paciente y él va a detener el crecimiento de esas células o a hacer que ellas desaparezcan, esas células desaparezcan. La radioterapia puede ser interna y externa. ¿Qué va a hacer esa radio? Cuando es externa solamente ponemos el equipo de radio, que es rayos X, y marcamos donde está la neoplasia, pues y damos todos los rayos X al lugar donde está por fuera del organismo. Y cuando son internas, pues lo podemos hacer por medio de aguja, por medio de catéter, cerca del lugar donde está la neoplasia o en el mismo tumor, donde mismo se encuentra. Y la cirugía va a ser una laparotomía. Una laparotomía no va a ser más que una infección en la región abdominal, donde el médico insufla de aire el abdomen y mediante un equipo se ve toda la región abdominal interna, ven los órganos, se puede tomar muestra para anatomía patológica y también se puede tomar muestras, extirpación completa del tumor. Entonces también la inmunoterapia va a ser medicamentos que van a ir fortaleciendo el sistema inmunológico. Van a estar los anticuerpos monoclonales, son uno de los medicamentos que se utilizan en inmunoterapia, y también el interferón. El interferón es una hormona que produce los glóbulos blancos. Este medicamento puede hacer que impida el crecimiento de esas células o que la desaparezca. También está la quimio y la radio con la implantación de células madre. La quimio y la radio se hace a altas dosis. También se está viendo en la actualidad que sea a muy por debajo de las dosis de quimio y radio que se está dando. Entonces la implantación de células madre es administrar, se toman esas células que son células inmaduras de la sangre del paciente, también de la médula ósea, se congelan y después de dado el tratamiento de quimio y radio se pone en forma de infusión a esos pacientes, que van a hacer que estas células inmaduras pues empiezan a proliferar y pues empiezan a desplazar las células que están dañadas. Ahora los linfomas no Hodgkin, ya terminé con el linfoma Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, este tipo de linfoma puede aparecer a cualquier edad de la infancia, pero es inusual en niños menores de 3 años. Quiero que también eso, porque la leucemia se diferencia bien de los linfomas Hodgkin. El linfoma no Hodgkin tiene una frecuencia ligeramente mayor, como ya había dicho. Y el linfoma se origina cuando las células del sistema linfático crecen desmedidamente, crecen sin control, proliferan y crecen desordenadamente. El linfoma no Hodgkin es un término que hace referencia a muchos tipos de cáncer del sistema linfático. Y debido a que el sistema linfático se encuentra en diferentes partes del organismo, pues bien, con frecuencia comienza en diferentes partes del cuerpo también. Puede comenzar en los ganglios linfáticos, en el hígado, puede comenzar en el vaso, en la médula ósea, pero no necesariamente afecta a eso, sino también que puede irse a la piel, puede irse al cerebro, puede afectar a otros órganos que no necesariamente tienen que afectar al sistema linfático. Ahora, los factores de riesgo ya son los mismos que había hablado del linfoma Hodgkin. La edad, todo lo que yo dije del linfoma Hodgkin. Y el cuadro clínico, pues como este tipo de enfermedad afecta a varias partes del cuerpo, va a depender los síntomas y los signos de la parte donde el tumor inicie. Como por ejemplo, si el tumor inicia en la región abdominal, pues vamos a tener distensión abdominal, que es sentirse bien ocupado, dolor abdominal,
Si el tumor comienza en el tórax, ahí hay estructuras importantes como son las arterias pulmonares. El crecimiento del tumor puede hacer compresión en esas arterias y hacer que el paciente tenga dificultad respiratoria. También ahí está la tráquea, que es un órgano del sistema respiratorio. Entonces va a depender de dónde él comience. Independientemente de que tienen síntomas generales igual que los otros, los ganglios, las adenopatías cervicales no van a faltar, ellas van a estar ahí. Y el hígado, aquí lo que el hígado del vaso va a aumentarse de tamaño, también hay fiebre no relacionada con un proceso infeccioso, hay pérdida de peso sin causa aparente, igual que el linfoma Hodgkin, disculpe, hay sudoración nocturna y todas esas cosas que ya había mencionado en el linfoma. Los estadios de la enfermedad también son 4, al igual que el linfoma Hodgkin, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Y la enfermedad puede ser progresiva o recurrente. La enfermedad se dice que es progresiva cuando el paciente ya está bajo tratamiento y la enfermedad cuando no cesa, ¿verdad? Sigue ahí. Y recurrente cuando ya el paciente está bajo tratamiento, está en su casa, le dice de alta y la enfermedad vuelve a aparecer. Está prácticamente asegurado y él vuelve a aparecer. Ahora, el tratamiento es igual que el anterior. Quimio, radio con células madres, la parotomía, los inmunosupresores, es el mismo tratamiento para los dos. Ahora yo voy a leerles una publicidad. Se dice que los linfomas es el primer cáncer que se consiguió curar con quimioterapia y es los de mejor pronóstico en la etapa actual. Que, como ya les había dicho, el estadio 1 y el estadio 4 no importa. Un paciente puede ser curado tanto en estadio 1 como en estadio 4 de la enfermedad, mediante los avances que ha ido la ciencia, la medicina. El paciente es totalmente curable. Yo en Cuba tuve un primo, mi primo hermano, hijo de un tío mío, de hermano de mi mamá, que cuando él solamente tenía 25 años se le detectó un linfoma Hodgkin, un linfoma donde tenía una toma mediastinal del tamaño de un puño, que en el rayos X se percibía, tenía todas las cadenas ganglionares tomadas, axilares, cervicales, supraclaviculares, todas las cadenas ganglionares. Se le hizo una cirugía para tomar biopsia de un ganglio supraclavicular y hubo que sacar muy poco porque eran muchos los ganglios, las adenopatías eran muchas y él fue puesto bajo tratamiento, bajo quimio y bajo radio y él hoy en la actualidad es sano. Se siguió porque estos pacientes tienen seguimiento en mi país, cada semanal, cada 15 días, cada 3 meses, cada 6 meses, y así se van a ir alargando las consultas. A él se le hizo un seguimiento después de cada terapia de quimio, de cada terapia de radio, y se seguía con rayos X para ver el tumor del mediastino. Hoy la enfermedad del tumor del mediastino no está. Él es un niño normal, un joven normal que puede hacer su vida normal, como cualquier otro joven, y es la fe que le puedo llegar a ustedes y transmitir antes de pasar para la leucemia. ¿Qué va a ser la leucemia? Bueno, la leucemia es el cáncer, que las personas llaman el cáncer de la sangre. Esta se va a desarrollar en la médula ósea, que ya había dicho lo que era la médula ósea, que es el tejido esponjoso que se encuentra en los huesos largos del organismo y que produce glóbulos blancos, glóbulos rojos y blancos. La leucemia es el grupo de enfermedades malignas, es un cáncer hematológico que provoca un aumento incontrolado de los leucocitos, un tipo de glóbulos blancos. Aquí no afecta la leucemia. La leucemia es el cáncer más frecuente de la infancia. Afecta aproximadamente a 3.000 niños cada año. Es una cifra que representa el 30% de todos los cánceres infantiles. Ahora, la leucemia puede manifestarse a cualquier edad, pero es generalmente más frecuente en niños de 2 a 6 años. Entonces, se dice también que como en los linfomas, los varoncitos son más afectados que las niñas. Ahora, los factores de riesgo. No se conoce un factor de riesgo como en el caso de los linfomas, pero sí se dice, hay estudios donde se ha probado que los rayos X que se toman las personas constituyen un factor de riesgo, ya sea un rayo X por una placa, rayos X de zona, rayos X de rodilla, cualquier tipo de rayos X, hasta una resonancia magnética nuclear o una tomografía axial computarizada. Los rayos X en el organismo se acumulan. Ellos no se pierden, tú te tiras una placa y ellos se quedan en el organismo.
y se dice que los rayos X pueden constituir un factor de riesgo para la aparición de leucemia. Y las sustancias químicas derivadas del benceno, es decir, los derivados del petróleo, el diésel, la gasolina, son sustancias altamente cancerosas. Y toda persona que está expuesta a este tipo de químicos, pues tiene también probabilidades de padecer de leucemia. También está el hábito de fumar, que tantas personas han aumentado hoy en día el hábito de fumar, es un factor de riesgo importante, no tanto para las leucemias, sino también para todos los tipos de tumores que se desarrollan. Y también se habla de desórdenes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down. El síndrome de Down va a tener una trisomía en el CAR21. Todo niño que tenga esa anomalía congénita de ser síndrome de Down, pues tiene un factor de riesgo, un factor predisponente a padecer leucemia que un niño que sea un niño normal. Ahora, se clasifica la leucemia. La leucemia se clasifica leucemia linfocítica aguda, que aquí la afectación va a estar en los linfocitos, 3 clasificaciones generalmente. Leucemia mielógena aguda, donde la médula ósea produce un exceso de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco que no madura correctamente. Y la leucemia mielógena crónica, donde la médula ósea produce un exceso de granulocitos también, pero que va a existir aquí. Aquí va a haber una alteración cromosómica, va a haber un desorden genético del par 6, del par 9, disculpen. Ese par 9 se va a fragmentar y se va a unir al cromosoma 22. Debido a este desorden genético, más el aumento incontrolado de los granulocitos, pues se va a formar este tipo de leucemia. Los cuadros clínicos. Los síntomas iniciales generalmente se relacionan con el funcionamiento irregular del sistema linfático. El paciente tiene anemia. Va a empezar con una anemia crónica. Los síntomas de la anemia son cansancio, palidez, puede tener dificultad respiratoria por la poca llegada de oxígeno que hay al organismo. También hay un sangrado. Los pacientes con leucemia sangran con facilidad. Por cualquier cortada, la sangre no coagula. Si sangran las encías generalmente. Y existen moretones en el cuerpo, morados en el cuerpo, sin darte golpes, los morados aparecen solos. Ahora hay dolor en los huesos y en las articulaciones, mucho dolor articular. ¿A qué se debe esto? A la gran cantidad de células que hay en la médula ósea, por la gran producción que hay de células. Hay un dolor abdominal incontrolable. Las células de la leucemia pueden acumularse en el hígado, en el vaso, en los riñones y provocar aumento de y provocar ese dolor abdominal tan grande que da. Y hay inflamación en los ganglios, como ya dije, debajo de las axilas, en la región del cuello, en la ingle y en el abdomen. Ahora, el tratamiento de leucemia, generalmente el tratamiento comienza cuando se presentan leucemias, como por ejemplo la anemia y el sangrado, las infecciones. Tú vas a tratar según los síntomas que vayan apareciendo. Se trata también con quimioterapia, con radioterapia, trasplante de médula, que es uno de los avances más grandes que ha dado la medicina. Medicamentos, se utilizan medicamentos para las náuseas, transfusiones de sangre para reponer todas las pérdidas debido a los sangrados, antibióticos para prevenir las infecciones que aparecen en esos pacientes, y también aquí hay un seguimiento por el médico. Un seguimiento, como yo les había explicado, cada 15 días, se va, a medida que el paciente se va recuperando, se van a ir alejando las consultas, hasta que pues, bueno, ya el paciente vaya una vez al año, solamente a ver el médico. Ahora les voy a leer algo que yo busqué sobre los avances de la curación de la leucemia, pero muy interesante. Dice que un grupo de científicos de la Universidad de Rochester ha descubierto una planta matriarca, cuyo nombre científico es Senacetum parthenium. Es una planta parecida a las margaritas. Dice que es una fuente de agente de la partenolida, es como se llama.
que mata a las células madres de la leucemia, mejor que ninguna otra terapia. Dice que es la primera vez que se identifica una sustancia capaz de curar y de actuar contra la leucemia mieloide a nivel de la célula madre de la enfermedad, es decir, a nivel de la raíz de la enfermedad. La sustancia se llama partenolina, es como se llama la sustancia en esa planta que se parece a las margaritas. A todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, por favor, acérquense a nosotros y estamos muy contentos de ver que esto no está en terminar, sino de que gracias a Dios hay muy buen pronóstico. Agradecemos a todos la presencia y a todos bienvenidos a esta próxima cita.